Buenas tardes, Buenas profe. tardes. ¿Cómo están, queridos alumnos? Buenas tardes, doctora. Bien, ¿y usted? Muy bien. Muy bien, gracias. Bienvenidos a la clase de hoy. Muchas gracias. Vamos a hablar entonces de miocardiopatías. Esta es una patología muy compleja. Es una patología no muy frecuente, dependiendo de qué tipo de miocardiopatía. Y es una miocardiopatía que también afecta a personas jóvenes. No es una patología que va a afectar solamente a personas mayores de 60 años. Entonces, las miocardiopatías se definen como el conjunto de enfermedades del miocardio. Es una patología que va a afectar a la célula miocárdica, al miocito, y va a causar, por lo tanto, una mala función del mismo. Esta enfermedad afecta principalmente al músculo cardíaco, independientemente de su etiología. Es una patología que afecta al músculo cardíaco en sí, a la fibra miocárdica. Las miocardiopatías se limitan entonces al corazón, forman parte de trastornos sistémicos generalizados y a menudo conducen a la muerte cardiovascular o también puede conducir a la discapacidad por insuficiencia cardíaca progresiva. Entonces, esta miocardiopatía puede llevar a insuficiencia cardíaca. Entonces, aquí tenemos una parte de las células miocárdicas donde podemos ver que la principal alteración de estos miocitos se debe a la mutación que ocurre en estas fibras miocárdicas. Esa mutación va a generar un desarreglo estructural, va a generar una modificación conformacional a nivel de la proteína sarcomérica. También va a haber alteración de la actividad ATPasa, alteración en la homeostasis del calcio y por lo tanto va a haber alteración en la funcionalidad cardíaca. ¿Cómo se clasifica a estas miocardiopatías? Según la OMS se clasifica en miocardiopatía dilatada, miocardiopatía hipertrófica y miocardiopatía restrictiva. Estas son las tres grandes clasificaciones según la OMS de las miocardiopatías. Y en esta clasificación se hace referencia solo a las miocardiopatías idiopáticas. El resto se le denomina enfermedades específicas del músculo cardíaco. Entonces, cuando hablamos de miocardiopatía primaria, estamos hablando de estos tres tipos, de la dilatada, de la hipertrófica y de la restrictiva. Y esta es una clasificación más amplia, donde tenemos la miocardiopatía primaria, miocardiopatía secundaria y las no clasificadas. Esta clasificación etiológica se usa desde 1996, donde las miocardiopatías primarias son la dilatada, la hipertrófica y la restrictiva, que es igual que la clasificación de la OMS. Pero aquí se le incluye a la arritmogénica del ventrículo derecho, que también es considerada como miocardiopatía primaria. La secundaria sería secundaria a hipertensión arterial sistémica, sería secundaria por diabetes mellitus y sería secundaria por una enfermedad arterial coronaria. Sería secundaria a infarto agudo miocardio, por ejemplo. Y las no clasificadas está el miocardio no compacto y el periparto. Esta miocardiopatía sucede o aparece justamente en el periodo periparto. Puede aparecer a partir del sexto mes de embarazo, ya se considera periparto, miocardiopatía periparto, y 45 días postparto, también se considera miocardiopatía periparto. La miocardiopatía hipertrófica. Esta es una enfermedad miocárdica primaria
es hereditaria y tiene un patrón autosómico dominante. Entonces, si alguien en la familia tiene esta miocardiopatía, le transmite a su descendencia estos genes que producen la miocardiopatía. La miocardiopatía hipertrófica es una enfermedad cardíaca hereditaria más frecuente. Tiene una prevalencia en adultos jóvenes de 1 en 500 y con mayor incidencia en muertes prematuras, entre 2 y 3%. A través de su descubrimiento de la mutación puntual de la cadena pesada de la beta-miosina, se descubrieron hasta 150 mutaciones implicadas en su patogenia, lo cual determina una heterogeneidad genética importante. ¿Cuál es la etiología de esta miocardiopatía hipertrófica? Entonces, hay varias mutaciones que ocurren en más o menos 10 genes que codifican la proteína del aparato miofibrilar. Entre ellas, la mutación de la cadena pesada de la beta-miosina, esta fue la primera identificada y que vincula a la miocardiopatía hipertrófica aproximadamente en un 35%. La cadena pesada de la alfa-miosina, la proteína C unida a la miosina, aproximadamente un 15%, la troponina T, aproximadamente un 15%, le sigue la troponina I, la alfa-tropomiosina menos de 1%, la cadena liviana esencial de la miosina menos de 1%, la cadena liviana reguladora de la miosina menos de 1%, y la alfa-actina cardíaca y la titina, que es la proteína. Esto es en orden decreciente, entonces las mutaciones que ocurren en estos genes miofibrilares. ¿Cómo se manifiesta? Cuando tengo la alteración anatómica, por ejemplo, la hipertrofia, ¿cómo se va a manifestar en ese paciente? Va a producir una disfunción mecánica sistólica y una disfunción mecánica diastólica. La desorganización de esos miocitos, ¿qué es lo que me va a producir? La muerte súbita. Fíjense que en la miocardiopatía hipertrófica es frecuente la muerte súbita en personas jóvenes. La lesión de pequeño vaso me va a producir entonces isquemia miocárdica. ¿Cómo se manifiesta la isquemia miocárdica? Por el dolor cardíaco, o mejor dicho, torácico. Se pueden distinguir también algunas presentaciones clínicas y su relación con el defecto genético. La forma clásica es debida a la mutación de la beta-miosina y esto me va a dar lugar a una hipertrofia. Esa hipertrofia siempre es masiva y es definida con un espesor de 30 milímetros, a veces más, o su equivalente en niños, y su predominio es septal. Esa es la forma clásica entonces de la miocardiopatía hipertrófica. Se detecta precozmente ya en la pubertad y tiene una tendencia notable a la muerte súbita. Entonces, ¿cuál es la miocardiopatía que produce muerte súbita? Es la miocardiopatía hipertrófica. También está la que se asocia con la troponina T. Esta tiene especial tendencia también a la muerte súbita. Tiene también hipertrofia leve y clínicamente es indetectable. Ya la mutación de la miosina y la proteína C, la hipertrofia generalmente es muy tardía y la evolución clínica es benigna. Esta mutación de la miosina y la proteína C es la más benigna entre todas. La mutación de la troponina I aparece hipertrofia y esta hipertrofia se localiza frecuentemente en el ápex del ventrículo izquierdo. También se puede ubicar en la región mesomiocárdica. Puede haber también mutación en el gen de la cadena liviana de la miosina. Entonces, la miocardiopatía hipertrófica, podemos ver aquí tenemos nuestro corazón normal. Fíjense que la pared de los ventrículos están delgadas, también el septum interventricular está delgado. Pero cuando hay hipertrofia,
Fíjense que en esta primera imagen podemos ver hipertrofia del septum y esta hipertrofia es simétrica. ¿Qué quiere decir esto? Que ambos lados ventriculares están engrosadas con el mismo espesor. ¿Cuándo es asimétrica? Cuando la hipertrofia es más hacia un lado. Entonces, puede ser que la hipertrofia esté más hacia el ventrículo izquierdo o a veces que es el más frecuente. A veces también puede ser que la hipertrofia sea más hacia el ventrículo derecho. En este caso, en la primera imagen, es una hipertrofia septal simétrica. En la figura número 2 vemos que hay una hipertrofia de la pared ventricular izquierda y también hay una hipertrofia del septum interventricular. Y en la imagen 3 podemos ver que la hipertrofia es más en el ápice del ventrículo izquierdo. Entonces, estas hipertrofias serían de acuerdo a la mutación genética que tiene ese paciente. La hipertrofia septal es más frecuente cuando la mutación genética es a nivel de la beta miosina. La hipertrofia concéntrica es cuando la miosina y la proteína C es la que están alteradas, están mutadas, y la hipertrofia apical se ve cuando la mutación es a nivel de la troponina T. Los estímulos que desencadenan pueden ser el estrés, puede ser el estiramiento del sarcolema, puede ser una activación neurohumoral simpática y del sistema renina-angiotensina circulante o local, y también puede ser por intervención de las citoninas. Las citoninas, ustedes saben que son las células inflamatorias. El fenotipo de la célula hipertrófica es similar, aumenta el tamaño del miocito, y debido a este aumento de la síntesis de proteína, hay una reinducción del patrón fetal y por lo tanto se reconoce por el aumento de la expresión de determinados genes, como el del péptido natriurético auricular y la menor expresión de otros, como los correspondientes a los canales del calcio. Ustedes saben que cuando hay miocardiopatía, estos canales de calcio también están alteradas. También están alteradas toda la arquitectura del miocito y también las proteínas que intervienen en la unión de miocina, actina para producir esa contracción muscular. La disminución de la sensibilidad al calcio tiene un origen incierto, se cree que también hay mutación y eso hace que desequilibre la homeostasis del calcio. Puede considerarse que la prueba definitiva existe un defecto funcional y afecta a las propiedades contráctiles básicas de la fibra muscular. Esto permite también interferir que el aumento de la fuerza contráctil de la fuerza muscular no es la alteración primaria, sino que es un mecanismo compensador. Y según la hipótesis intracelular, la hipertrofia es un defecto colateral del aumento del calcio en el aparato contráctil. El calcio, por lo tanto, desempeña doble papel fisiológico en el miocito. Aparte de aumentar la contractilidad, es también un poderoso estímulo que activa la cascada de señales intracelulares. Estos son los que potencian la síntesis de proteína y también la hipertrofia. En particular, la vía calcineurina-calmodulina. Si bien el calcio tiene un papel importante en ambos tipos de hipertrofia, su función es muy diferente. Primero, en la adaptativa se modifica la sensibilidad del calcio. Y segundo, en la maladaptativa, lo que cambia es la concentración del calcio y esto es lo que le lleva a la sobrecarga. La hipertrofia sería entonces un elemento compensador imprescindible, pero va a tener consecuencias desfavorables y eso es lo que se conoce como hipertrofia maladaptativa.
El estudio del metabolismo del miocardio en pacientes que tienen miocardiopatía hipertrófica se ha confirmado la existencia de un déficit bioenergético del miocito, cuando hay una disminución del 30% del cociente de fosfocreatina del ATP, aparece en las mutaciones de la miocina, tanto la troponina T cardíaca como de la miocina y la proteína C, con independencia que exista o no hipertrofia. Este hallazgo sugiere entonces la presencia de proteína defectuosa. Esto va a ocasionar un aumento excesivo del consumo de ATP en detrimento de otras funciones, como de bomba de calcio dependiente del ATP, que consume mucha energía. Esta hipótesis del compromiso energético va a explicar el defecto de la recaptación de calcio del sarcómero, el deterioro de la función diastólica y el descenso del calcio en el sistema retículo endoplasmático. ¿Cómo se manifiesta? Las manifestaciones isquémicas son las más frecuentes en la miocardiopatía hipertrófica y pueden tener diversas causas. Las alteraciones estructurales de las pequeñas arterias coronarias, de las arterias intramurales, mejor dicho, se caracterizan por el engrosamiento fibroso de la íntima, la hipertrofia de la media, lo cual puede reducir la reserva coronaria, puede provocar eventos de isquemia y también puede provocar necrosis focal con fibrosis de sustitución. Esa es entonces la principal alteración anatomopatológica que ocurre en la miocardiopatía hipertrófica. Entonces, el vaso sanguíneo, las pequeñas arterias coronarias cambian su conformación. Entonces, hay hipertrofia de la íntima, hay hipertrofia de la capa media y también hay fibrosis perivascular. La hipertrofia masiva, cuya demanda excede la capacidad de la red coronaria, la compresión sistólica de los pequeños vasos intramurales, que en presencia de una relajación diastólica muy lenta puede prolongar la compresión hasta bien avanzada la diástole y por lo tanto va a comprometer el riesgo coronario, y es ahí que sobrevienen las arritmias ventriculares y también la muerte súbita. En esta imagen podemos ver entonces la estructura muscular cardíaco normal. Fíjense que cada músculo cardíaco está alineado, pero cuando hay una miocardiopatía, esta alineación miocárdica se pierde. Por lo tanto, el miocardio se queda desestructurado, queda de esta forma. Y por lo tanto va a perder su funcionalidad. Cuando el miocardio está así alineado, entonces su funcionalidad, la transmisión cardíaca está preservada. Pero cuando está totalmente desestructurada, entonces, ¿qué es lo que aparece? Las arritmias. Aquí en esta imagen podemos ver entonces un estudio anatomopatológico donde muestra la desorganización de esos miocitos, donde también podemos ver fibrosis, vemos también miocitos hipertróficos y vemos que está totalmente desorganizado. Vemos que algunos están dispuestos de una forma perpendicular, otros de alguna forma oblicua, y entre ellos se ve la fibrosis. En esta imagen podemos ver entonces el capilar, la arteria miocárdica, cómo cambió su estructura. Vemos que la capa íntima de esta arteria miocárdica está hipertrófica. Vemos que la capa media también está hipertrófica y alrededor vemos una fibrosis. Este cambio de estructura
se conoce como arteria coronaria tunelizada. ¿Cuál es su importancia? Que disminuye la capacidad coronaria, entonces pierde su elasticidad y también pierde su capacidad de reserva coronaria. Y otra posible causa de arritmia sería la remodelación eléctrica, y esta remodelación acompaña también a la remodelación hipertrófica. La remodelación, por lo tanto, modifica la expresión de los canales iónicos y que regula la repolarización de la membrana celular, provoca un desequilibrio entre las corrientes iónicas de entrada a través del canal del calcio tipo 1 y del intercambiador sodio-calcio principalmente, y las salidas canales de potasio a favor de las primeras, lo que tiene como consecuencia principal una prolongación del potencial de acción. Esto predispone a la dispersión de los periodos refractarios y del mecanismo de reentrada. También facilita la aparición de arritmia ventricular, la presencia de fibrosis del miocardio y favorece las microentradas. Y esto es lo que me va a causar arritmias. La relación de la fibrosis con la muerte súbita es muy compleja porque también contribuye de manera decisiva al deterioro de la función diastólica. La rigidez del miocardio atribuye a la fibrosis, se suma al defecto de relajación causado por la insuficiente movilización de calcio, lo que puede ser un factor que contribuye también al desarrollo de la muerte súbita. Entonces, no es solamente la arritmia la que me va a causar muerte súbita en pacientes que tienen miocardiopatía hipertrófica. En esta imagen podemos ver entonces la hipertrofia. Esta es una imagen cardíaca normal, donde vemos que la pared de todo el ventrículo y del septum está conservado. Y en esta otra imagen vemos entonces una hipertrofia asimétrica, porque esta hipertrofia hace más un obstáculo hacia el ventrículo izquierdo. Este engrosamiento lo que hace es prácticamente ocluir el paso de la sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta. Fíjense que prácticamente esta válvula aórtica no puede cumplir su función debido a esta hipertrofia septal asimétrica. Entonces, este estrechamiento impide la salida de la sangre. El patrón concéntrico se encuentra con mayor frecuencia en pacientes adultos, mientras que en personas jóvenes predominan las formas asimétricas. Las expresiones fenotípicas diferentes vuelven compleja a la miocardiopatía hipertrófica y se torna más compleja cuando progresa a la fase de disfunción ventricular. Este evento ocurre entonces en el 3,5 a 6,5% de los pacientes y en muchos casos se debe a la pérdida del miocardio y su reemplazo por tejido fibroso. La forma asimétrica de la hipertrofia se confirma entonces comparando el espesor del septum con el de la pared libre del ventrículo izquierdo y se caracteriza que su relación espesor septal-pared libre es igual o mayor a 1.3. En ambas formas de hipertrofia se pueden observar zonas blanquecinas o grisáceas y estos corresponden a cicatrices que se disponen tanto en el septum como en la pared libre del ventrículo izquierdo. Estas cicatrices corresponden a la zona de fibrosis de reemplazo y no suelen ocurrir en el territorio de las arterias epicárdicas. La presencia de estas áreas fibróticas, si bien no son específicas de esta miocardiopatía, pero cuando están localizadas dentro del septum, sugiere una miocardiopatía hipertrófica. Aquí podemos ver entonces
Todas estas áreas blanquecinas corresponden entonces a fibrosis del septo. Fíjense que en esta imagen es bastante evidente. Y este es el cambio entonces que ocurre en este tipo de miocardiopatía. Es casi patognomónica este hallazgo anatomopatológico. Muy bien. ¿Alguna pregunta respecto a miocardiopatía hipertrófica? No, profe. No. ¿Se entendió hasta acá? Hasta acá tranquilo. Es mucha información, ¿verdad? ¿Verdad? Y esa es la parte más resumida que yo les puse, ¿sí? Lo importante es que comprendan. Doutora, Sí, a prova vai até aqui ou até amanhã? tenemos dos clases todavía, que es la enfermedad del pericardio y las arritmias. Podemos entonces tener el examen hasta miocardiopatías y esas dos clases que faltan de cardio damos después del examen. ¿Les parece bien? Sim, doutora. Doutora, Sí. como que funcionam os batimentos dessas pessoas que têm essa miocardia? Ai, meu Deus, tô conseguindo falar. Miocárdio. Cardiopatia. Miocardiopatía hipertrófica. Isso. A senhora mostrou que tem pequenas alterações, certo? Sí, Como no ventrículo e tudo mais. sí, correcto. Generalmente estas pacientes tienen extrasístole se llama, cuando hay una irregularidad en el latido cardíaco y también dependiendo de la gravedad de su alteración del miocardio va a tener arritmias. Entendi. Y la gran mayoría es asintomática. Tá, Quando e por que eu não entendi muito por que é presente mais nos jovens? Es una enfermedad de transmisión genética, autosómica dominante, y la frecuencia es mayor en personas jóvenes, en adolescentes, y también es más frecuente en personas que practican deportes, en deportistas. Es decir, en estas personas, sí, en estas personas se detectan mucho más rápido debido a que ellos hacen un esfuerzo practicando ejercicio físico y es así como se le diagnostica. Pero si es una persona joven que no practica ningún ejercicio, es sedentario, este diagnóstico generalmente es más difícil, porque la mayoría son asintomáticos. Se produce la manifestación clínica, porque te acordás que hay cambios en los vasos coronarios, en la pared del vaso se presenta fibrosis, se presenta hipertrofia de la íntima, de la media. Entonces, esto hace que menos flujo llegue a la pared cardíaca, entonces se produce isquemia, entonces se produce infarto agudo miocardio o muerte súbita. Eso es lo que ocurre. Doutora, quando é presente isso nos jovens, é operado ou faz uma... Tiene su tratamiento, generalmente medicamentoso, cuando la hipertrofia ya es muy extensa y dependiendo, ¿verdad?, del cuadro clínico del paciente, se hace otros tratamientos como el trasplante cardíaco se hace en otra miocardiopatía que vamos a hablar ahora, es más frecuente. En esta miocardiopatía generalmente es medicamentoso, en última instancia sí también llega al trasplante cardíaco. Doutora, essa miocardiopatia, eu só vou conseguir diagnosticá-la em alguém que faça, em um indivíduo que faça uma atividade física ou que faça um esforço para que ela seja sintomática, seria isso? Exatamente. En un paciente que no hace, sí, en un paciente que no hace ningún esfuerzo, no va a presentar síntomas y por lo tanto no se va a hacer diagnóstico clínico.
a no ser que Y vos é- pienses, a no ser que vos sepas que su papá o su abuelo, alguien de su familia tenga miocardiopatía. En esa situación, a todo niño adolescente, vos ya vas a pedir los estudios correspondientes y vas a hacer el diagnóstico antes mismo que tenga sintomatología. E essa cardiopatia, a evolução dela também é através do esforço ou a evolução dela é gradual conforme o indivíduo vai envelhecendo ou algo assim? Es progresivo, porque es una enfermedad genética, es una mutación de las miofibrillas, entonces es progresivo. La sintomatología aparece a medida que el paciente haga algún esfuerzo. De lo contrario, es asintomático. E no caso, então, ele pode sofrer uma morte súbita sem saber a vida inteira que teve uma cardiopatia. Realmente, puede. Principalmente en personas jóvenes, menor de 30 años, que tienen una muerte súbita, casi certeza que tiene una miocardiopatía hipertrófica. Esto se envía a anatomía patológica y se hace el diagnóstico. Se ve la cantidad de fibrosis que tiene esa pared miocárdica y generalmente la muerte sobreviene por una arritmia ventricular. Outra Deus me pergunta. livre. Graças, doutora. De nada. Presente em quantos por cento da população? Es la miocardiopatía en sí no es muy amplia, pero la miocardiopatía hipertrófica aparece 1 en cada 500. La miocardiopatía hipertrófica es mayor en proporción de las otras miocardiopatías. Doutora, Sí. acá em minha cidade, jovem de 16 anos foi Aham. jogar futebol, Sí. aí jogou normal as 2 partidas de futebol, Ajá. e quando terminou, aí ele foi em direção ao pai dele, só abraçou o pai dele e Sí. desmaiou, perdeu todos os sentidos e Ajá. veio a falecer. Puxa. Seria Probablemente sí. Y probablemente es por miocardiopatía hipertrófica. Es frecuente en esas situaciones de sobreesfuerzo que se manifiesta y se hace el diagnóstico por anatomía patológica. Graças, doutora. De nada. Doutora, Hola. por isso que às vezes você vê jogadores de futebol que eles simplesmente caem no campo e aí eles acabam falecendo? Así mismo. Así mismo. Porque ellos cuando hay un ejercicio físico, el corazón y todo el cuerpo necesita de oxígeno. Y como ese corazón ya está con su funcionalidad limitada, entonces no puede proporcionar al cuerpo la cantidad de oxígeno necesario. Entonces, generalmente el paciente muere por eso es que cuando tiene muerte súbita, generalmente se dice tiene un infarto masivo, infarto agudo miocardio masivo. O también lo que lleva al óbito estos pacientes son debido a una arritmia ventricular. Esas son las 2 situaciones que llevan a óbito el paciente que tiene miocardiopatía hipertrófica. Ok, graças, doutora. No hay de qué. Muy bien, vamos a seguir con nuestra miocardiopatía. Ahora vamos a hablar de las miocardiopatías restrictivas. Esta miocardiopatía restrictiva se caracteriza por un patrón de rigidez miocárdica, lleva por un lado y también debido a una disminución del llenado ventricular. Por lo tanto, va a tener un incremento de la presión ventricular con solo un pequeño aumento del volumen. Entonces, este es un corazón conocido también como corazón duro, porque es rígido. La pared miocárdica se vuelve rígida. Se define entonces la miocardiopatía restrictiva, se define como una enfermedad del músculo cardíaco que presenta un deterioro en el llenado ventricular. Tiene un volumen diastólico normal o disminuido en uno o ambos ventrículos.
En estadio inicial, los volúmenes sistólicos suelen permanecer normal o reducido. Y el espesor de la pared ventricular suele ser normal o puede estar incrementado con dependencia de la causa de la miocardiopatía. Las causas pueden ser idiopáticas, puede ser de causa familiar, puede ser secundaria a trastorno sistémico, como amiloidosis, sarcoidosis, puede ser por un tumor carcinoide cardíaco, puede ser por esclerodermia y puede ser por toxicidad por antraciclinas. La miocardiopatía restrictiva idiopática se caracteriza por un incremento leve a moderado del peso del corazón. Tiene aumento en el tamaño de ambas aurículas y también puede tener presencia de trombos en las orejuelas auriculares. Las cavidades ventriculares y el espesor de la pared suele tener una característica normal, mientras que la función sistólica global puede ser normal o puede estar reducida. Desde el punto de vista microscópico se va a observar fibrosis endocárdica a modo de parches con extensión al miocardio. La miocardiopatía restrictiva familiar se caracteriza por una herencia autosómica dominante, donde se observa mutación a nivel del gen de la troponina I o de la desmina. Esto generalmente está asociada a una miopatía del músculo esquelético. En caso más raro, esta enfermedad familiar puede estar asociada con una herencia autosómica recesiva. Esto ocurre también en personas que tienen hemocromatosis por una mutación del gen HFI. La miocardiopatía restrictiva secundaria se debe secundario a trastornos sistémicos como amiloidosis cardíaca, que es la causa más frecuente de la miocardiopatía restrictiva. La amiloidosis cardíaca se presenta durante la amiloidosis primaria y es la amiloidosis tipo AL. Es más común en hombres que en las mujeres, suele aparecer en personas menores que 40 años y se observa un aumento en el espesor del ventrículo izquierdo. También la cavidad ventricular izquierda va a estar normal o reducida. Y finalmente, este me lleva a una falla cardíaca con predominio derecho. En esta imagen podemos ver entonces una imagen de anatomía patológica donde se ve depósito de amiloide, son de localización intersticial, se ve en todas las cámaras cardíacas y también se puede encontrar en el pericardio. Se puede encontrar también en la válvula cardíaca y en la arteria coronaria. Aquí vemos entonces el amiloide, que son estas partes más rojas, digamos, más rosadas. No sé qué color ustedes pueden ver ahí. Y tiene, se le conoce como aspecto de vidrio esmerilado. Eso es entonces la miocardiopatía restrictiva. También se le conoce como corazón duro. Generalmente afecta ambos ventrículos. Primeramente se ve afectada el ventrículo izquierdo, luego el ventrículo derecho. Doutora, Hola, ¿sí? no caso, a classificação da restritiva seria primária e secundária? También, primaria y secundaria. A taxa primária vai ser para... La idiopática o familiar, que también sería la primaria, donde hay mutaciones, y la secundaria sería secundaria a amiloidosis, que es la más frecuente. Tá, gracias. Muy bien. Y la miocardiopatía dilatada, que es la otra miocardiopatía. Este es una enfermedad también del músculo cardíaco. Se caracteriza por la dilatación ya sea de uno o ambos ventrículos. Hay una disfunción sistólica. Hay síntomas de insuficiencia cardíaca congestiva
Y la muerte también es por falla miocárdica o por arritmias. Tiene una morbimortalidad muy elevada, constituye la segunda causa más frecuente de trasplante cardíaco luego de la cardiopatía isquémica. La etiopatogenia son las mutaciones genéticas, la modulación anormal en la respuesta inmune y también las patologías metabólicas. Desde el punto de vista de su morfología, esta remodelación cardíaca se caracteriza por el aumento de la relación entre el radio de la cavidad ventricular izquierda y el espesor de la pared, lo cual será determinante para el aumento del estrés parietal. Entonces, vemos que en la dilatada, al contrario de la hipertrófica, lo que ocurre suele ser afinamiento de la pared. Entonces, a medida que él va avanzando, la pared de la miocardiopatía dilatada se va afinando. La matriz extracelular tiene un papel muy importante en su patogenia en la dilatación ventricular, donde el colágeno fibrilar es su principal componente. Entonces, en la la matriz extracelular va a estar compuesta por colágeno fibrilar tipo 1 y tipo 3, y también por pequeñas cantidades de colágeno no fibrilar tipo 4 y tipo 15. Estos predominadamente están localizados en la membrana basal de la microvasculatura. También a nivel del músculo esquelético, formando una malla tridimensional que permite el alineamiento estructural y lo que da la estabilidad mecánica del miocardio. Los miocitos cardíacos se encuentran rodeados por bandas de colágeno que no solo los interconectan entre sí, sino que también unen a los capilares, a los filetes nerviosos simpáticos, a los elementos celulares como fibroblastos, macrófagos, y constituyen, por lo tanto, una compleja red interconectada entre sí. Es lo que conocemos como epimicio, perimicio y endomicio. Esta malla permite una transmisión de fuerza efectiva tanto durante la sístole como durante la diástole. Las alteraciones en la composición o la extensión de la malla del colágeno pueden determinar el debilitamiento y también puede determinar la dilatación de la pared de los ventrículos. El adelgazamiento de la pared ventricular se observa en la miocardiopatía idiopática y se explica en parte por la rotura, por la dehiscencia del colágeno tipo 1 y tipo 3, y también por el desacople y deslizamiento de los miocitos cardíacos. Entonces, recuérdense que en la miocardiopatía dilatada, lo que ocurre es rotura y dehiscencia de colágenos tipo 1 y tipo 3. La alteración en la interacción entre las células y la matriz extracelular y células con la molécula de adhesión celular vía disco intercalar también forma parte de la patogenia de la miocardiopatía dilatada. Las metaloproteasas de la matriz y de los tejidos inhibidores, como son las metaloproteasas de la matriz, regulan la arquitectura de la matriz extracelular y el miocardio normal. Existe un balance entre la síntesis y degradación del colágeno. Una alteración, por lo tanto, entre ese equilibrio va a determinar la pérdida de la estructura del tejido miocardio. Hay aumento entre los niveles de la metaloproteasa de la matriz tipo 2, como también de la metaloproteasa tipo 9. Los niveles aumentados de la metaloproteasa tipo 2 se correlacionan con los niveles de noradrenalina. El sistema renina-angiotensina-aldosterona hace que aumente desproporcionadamente el colágeno, tanto el tipo 1 como el tipo 3.
Tanto el aumento de la síntesis del colágeno como disminución en su degradación puede contribuir a una acumulación desproporcionada del tejido colágeno, y esto me lleva también a la fibrosis miocárdica, el cual se ha clasificado como una reactiva, intersticial y perivascular o reparativa de reemplazo, donde esa fibrosis reemplaza totalmente al miocardiocito. La presencia difusa de esta fibrosis perivascular intersticial puede ser una de las principales causas de la disminución de la contractilidad, y esto va a terminar en una dilatación pronunciada y también una disfunción cardíaca. En los pacientes con miocardiopatía dilatada idiopática predomina la fibrosis de tipo reactiva, y en los estadios avanzados sustituye la pérdida de estos miocitos y que dan una imagen extensa de zonas de fibrosis de reemplazo. La insuficiencia mitral también es el resultado de una disfunción del músculo papilar, y esto es secundaria a la dilatación ventricular, y esto es lo que me va a dar también la secundaria a la dilatación ventricular y a los cambios en la forma de la pared ventricular. Y esto es lo que diferencia de la regurgitación tricuspidea, que puede deberse a una dilatación anular. Tanto en las valvas de la válvula mitral como de la válvula tricúspide, es posible encontrar zonas que tienen fibrosis, y también hay otras que son totalmente inespecíficas. ¿Una pregunta hasta acá? La idiopática sí es la miocardiopatía que más lleva al trasplante cardíaco. Doutora, Hola. idiopática e familiar é a mesma coisa? Sí, por causa de que la idiopática, su etiología es de origen familiar debido al ser autosómico. Es mutación de los genes y tiene una transferencia de herencia autosómica dominante. Por eso es que al hablar de miocardiopatía idiopática y miocardiopatía familiar se usa en forma sinónima. Ah, entendi. Ok. Y la otra miocardiopatía es la arritmogénica del ventrículo derecho. Esta miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho es una enfermedad del músculo cardíaco. Está determinada también genéticamente como todas las otras miocardiopatías, y este se caracteriza porque hay un reemplazo fibroadiposo progresivo del miocardio ventricular. Esta miocardiopatía es una enfermedad familiar y menos del 50% de los casos, y se transmite de forma autosómica dominante con una penetrancia variable. Las mutaciones genéticas tiene su causa primordial, es la causa primordial de esta cardiopatía, donde los genes que codifican las proteínas de las uniones intercelulares, como los desmosomas, como la desmoplaquina y la placoglobina, las cuales son importantes además para la conexión con la actina sarcomérica y los filamentos intermedios de los miocitos cardíacos. Estas uniones mecánicas están localizadas junto a las uniones eléctricas, que se conoce como uniones gap, y las terminales bipolares de los miocitos en los discos intercalares. La mutación del gen desmoglein2 se asocia con frecuencia con los trastornos del ventrículo izquierdo, además del derecho.
Y las mutaciones que afectan al gen que codifican la placofilina 2 se ve en un 43% en su etiología. El compromiso de estos genes y de otros que codifican las proteínas desmosómicas en la miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho sugieren que estos defectos moleculares primarios serían la causa de la alteración en la adhesión celular. Y la patogénesis está relacionada con el reemplazo progresivo del miocardio ventricular derecho por tejido fibroadiposo. Y esto comienza en el epicardio, en el mesomiocardio y termina siendo transmural, es decir, afecta toda la pared cardíaca. Esta progresión entonces lleva a un adelgazamiento y lleva también a un aneurisma del ventrículo y se localiza preferentemente en la zona inferior apical e infundibular de la pared del ventrículo derecho, en el llamado triángulo de la displasia. Y este es lo que va a interferir en la conducción del eléctrico del corazón. En esta imagen podemos ver, en la imagen 1, podemos ver el adelgazamiento de la pared, podemos ver una dilatación grave del ventrículo derecho, podemos ver el reemplazo del miocardio por tejido adiposo y podemos ver también el miocardio remanente. Entonces aquí en esta imagen vemos la dilatación del ventrículo derecho. En esta imagen de abajo vemos el tejido adiposo intersticial que reemplaza al cardiomiocito. Y aquí en este círculo podemos ver el miocardio remanente. ¿Qué quiere decir esto? Que el cardiomiocito fue reemplazado por tejido adiposo. La presencia de este tejido fibroso y adiposo es reemplazado en reemplazo del miocardio, sumada a los cambios atróficos de estos miocitos, son los hallazgos histopatológicos necesarios para hacer diagnóstico de la miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho. Estos cambios también están asociados con parches de infiltrado inflamatorio, pero no se conoce todavía si estas células inflamatorias son una reacción de la muerte de estos cardiomiocitos por necrosis o apoptosis o son la consecuencia de mecanismos inmunes o infecciosos. Otros hallazgos son las anormalidades nucleares, también anormalidades citoplasmáticas de la célula miocárdica hipertrófica, presencia de pequeñas células que tienen núcleos periféricos y estos son considerados una etapa temprana de la adipogénesis. El diagnóstico de la miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho es muy baja si es que las muestras se toman en el septum. La región que habitualmente no está comprometida en esta enfermedad es el septum. Fíjense que en la miocardiopatía hipertrófica, la estructura que más está afectada es el septum interventricular. Y en la miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, la menos afectada es el septum interventricular. Los sitios más afectados en esta miocardiopatía es entonces la pared inferior, la pared anteroapical y el tracto de salida del ventrículo derecho. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Entendió la clase? Doutora, sobre as mutações, seriam as células que estariam mutando ou a mutação viria de geração para geração no caso dos indivíduos? La mutación generalmente ocurre a nivel de la unión, por ejemplo, a nivel del desmosoma. Ocurre también mutación a nivel de las proteínas. Ocurre también mutación a nivel de los canales
donde hay la homeostasis del calcio y mutación genética del cardiomiocito. Dependiendo de eso, dependiendo de dónde ocurre la mutación puntual, entonces va a ser la manifestación clínica de ese paciente. Doutora, essa última também é autossômica? También todas estas miocardiopatías son autosómica dominante y tienen genes, mutaciones de genes puntuales. Muy bien, quiero felicitar a Renato por su participación, a nuestro cientista Renato. Muchas felicidades por tu logro. Graças, doutora. ¿Cómo se llama? Verdade, eu li. Parabéns, Renato. ¿Cuál es tu trabajo que presentaste, Renato? Doutora, são dois os trabalhos. Tem um trabalho sobre a alimentação, sobre pessoas com problemas de estômagos e reduções. Tem esse trabalho como o transtorno por tuberculose, né? E para esse ano vamos tentar escrever mais, né? ¡Qué bien! Creio que é uma forma de podermos estudar e melhorar o conhecimento. Claro que sí. Y Renato, nuestro futuro doctor cientista. Quién sabe, es él el que va a descubrir el tratamiento para COVID, ¿verdad, Renato? Eu creio que é muito ainda. Lá à frente teremos outras doenças mais para pensar, pero eu creio que a parte da ciência e dos estudos são muito importantes para nosso conhecimento. Sí. Doutora, a senhora fica falando isso, ele vai se achar, doutora. O ego dele já é lá em cima. Tem que estar mesmo. Estou muito feliz e orgulhosa de Renato. Estoy muy feliz de ser tu profesora, Renato, un doctor cientista. Gracias, doutora. Muchas gracias. Eu creio que eu também sou maestro e uma vez que podemos passar o conhecimento às pessoas darem continuidade, é a melhor coisa para nós outros. Sí, verdad que sí. ¿En qué nivel está enseñando Renato? Doutora, eu sou professor de educação física em Brasília, verdade? Trabalhei durante 20 anos em escola. ¿En serio? ¿Con niños, adolescentes o adultos? Eu tive experiências desde niños em baixa idade hasta adolescentes, pero a maioria de trabalho foi com adolescentes. Ah, qué bueno, qué bien. ¿Y ahí pudiste ver alguna de estas patologías que estamos estudiando? ¿Ninguno de tus alumnos no tuvieron alguna sintomatología que te haga pensar en esta patología? Doutora, eu trabalhava com treinamento com muitas escolas. Então, uma das coisas que eu fazia para que pudesse continuar e dar início ao treinamento, perdão, era uma encuesta com saber lá da família se tinha alguma coisa, alguma doença, se a criatura tinha algum histórico, muitas coisas assim, se descobria sem que a pessoa sabia ou hasta mesmo a família. Ah, qué bien. Entonces ya empezaste luego ahí tu estudio. Qué bien. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta hasta acá respecto a miocardiopatía? Doutora, Sí. no caso para fazer o diagnóstico, ela pode aparecer quando a gente faz o ecocardiograma? En el ecocardio sí ya aparece algunas señales inespecíficas, ¿verdad? En el electrocardiograma ya podés ver alguna extrasístoles, podés ver una pequeña arritmia, entonces eso ya te lleva a sospechar. Pero el diagnóstico definitivo se hace por anatomía patológica. Ah, gracias. Muy bien, mañana vamos a tener entonces nuestro repaso preexamen. Por favor, preparen sus preguntas para mañana, ¿sí?
Entonces ahí va a ser más dinámica nuestra clase Doctora, Hola. yo tenía una duda. La verdad, si nos podés orientar, cómo son muchos temas. Sabemos que tenemos que estudiar todo, pero así algún enfoque, alguna luz, si tenemos que enfocar en concepto, en clasificación o manifestación. Por ejemplo, en patología médica, lo que más ustedes tienen que saber es concepto, manifestaciones clínicas y diagnóstico, ¿verdad? Esos tres son claves de la patología médica. Pero ustedes, por ejemplo, si no leen patogenia o fisiopatología, no van a poder llegar a la manifestación clínica y no van a poder llegar al diagnóstico. Entonces no hay cómo cortar esa secuencia. No hay cómo decirte, estudia solamente diagnóstico. Porque vos para saber hacer diagnóstico, vos tenés que saber la manifestación clínica de esa enfermedad. Para vos saber la manifestación clínica de esa enfermedad, vos tenés que saber la patogenia de esa enfermedad. ¿Por qué le causa disnea? ¿Por qué este paciente tiene cianosis? Entonces no hay cómo decirte estudiar solo concepto, estudiar solo manifestación clínica. Es toda una secuencia. Entonces, si vos estudias, por ejemplo, infarto agudo de miocardio, ¿verdad? Que no dimos así como infarto, nosotros dimos cardiopatía isquémica. Entonces, para vos comprender esa cardiopatía isquémica, vos tenés que saber primeramente el concepto, tenés que saber la patogenia, que quiere decir que cómo se produce esa enfermedad, tenés que saber la manifestación clínica y tenés que saber cómo se diagnostica. Entonces, vas a tener que estudiar esa secuencia de la patología. No hay cómo no estudiar, no hay cómo estudiar solo concepto y diagnóstico. Ahí se queda incompleto tu estudio. No sé si me explico, Talita. Sí, excelente, doctora. Muy bien. Muchas gracias por su participación. Tengan todos muy buenas tardes. Gracias, doctora. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Doctora. Doctora.